Bienvenidos. Ahora vamos a ver en este caso una forma de construir objetos, pero que no es en realidad una forma nueva, sino que es una forma de encapsular la creación que vimos hasta ahora, de cualquiera de las que vimos hasta ahora. Bien, los Object Factory. Los Object Factory son una función que devuelve un objeto. Esto se puede hacer con objetos literales, era la forma más común en general de hacerlo. Se pueden utilizar dentro de esto otras formas de crear objetos, como constructores de objetos o Object Create o funciones constructoras, pero en general al utilizar una factory se utilizaba con objetos literales. Esto es bastante simple e intuitivo de hacer. Esto básicamente me da una plantilla, una forma de crear objetos literales una y otra vez sin el riesgo de cometer errores de sintaxis, typos en los nombres, poder definir fácilmente dentro del objeto mismo los métodos. eh, Funcionan perfectamente al crear un objeto y esto ser un método, el binding del this funciona correctamente como se esperaría. Em, en términos de eso, eh, si nosotros lo utilizamos, vemos que tiene el mismo resultado que habíamos visto con los literales. Bien, en particular en Object Factory no vamos a analizar cómo implementar la herencia porque no tiene diferencias con otros tipos de herencia. Esto nosotros decidimos, podemos utilizarlos, la definición de una subclase, por ejemplo, create author, y utilizar allí el método que querramos para implementar esta herencia. Es decir, podemos utilizar funciones constructoras. Si utilizamos en la clase padre funciones constructoras, podemos hacerlo en la clase hija y terminar invocando al new y devolver el objeto creado. Lo mismo podemos hacer con los constructores de objetos o podemos hacer con object.create, por ejemplo. Es decir, todas las formas de herencia pueden ser aplicadas dentro de un Object Factory sin ningún problema. Y todas las formas de construir objetos pueden ser aplicadas. En realidad, Object Factory responde más a un patrón de software que a una creación de objetos propia de JavaScript. La forma de crear objetos en JavaScript, que no requiere una clase ni demás, simplifica mucho este patrón factory que normalmente se utiliza en la programación orientada a objetos, pero em, nosotros podríamos agregar condiciones aquí a la hora de crear objetos, de qué clase, de qué características, con qué atributos, que sean dependientes de parámetros que nosotros le enviamos o incluso de configuraciones o valores de ciertas variables que se encuentran en el momento de invocarlo. Es decir, el patrón factory nos da mucha flexibilidad a la hora de crear objetos y permite ocultar totalmente la complejidad que nosotros hayamos definido dentro de esto. Dentro de las posibilidades, el uso de un nombre con create person o new person o person factory, cualquiera de esos elementos, en general simplifica el poder entender que estamos hablando de una creación de objetos. Eso hacía bastante intuitivo el código también y ocultaba la complejidad. Entonces también fueron bastante utilizadas antes de la existencia de clases porque era una forma de no lidiar con la dificultad de implementarlos. Con algunos parámetros incluso se podía generar una herencia genérica, es decir, simplemente indicando de qué clase deben heredar. Bien, un detalle, la sintaxis de class, que apareció en ECMAScript 6 en adelante, la vamos a ver más adelante. Es mucho más simple y tradicional. Permite implementar incluso el patrón factory de forma tradicional, también para crear cuando es necesario, pero en general eh, ha ido reemplazando a las funciones constructoras, que es básicamente lo mismo, pero su sintaxis es mucho mejor para entender. Es lo que normalmente se conoce como syntactic sugar. Y luego de unas secciones más vamos a ahondar sobre la creación de clases y
algunos elementos que hemos pasado por alto en estas alturas, ya que si bien están disponibles para todos los métodos de construcción que hicimos ahora, son más modernos y se crearon luego de la existencia de clases como las propiedades privadas con el numeral o cat scratch. Y estos, si bien pueden ser utilizados fuera de las clases, en realidad no lo eran utilizados de esta forma porque no existían al momento de utilizar los otros mecanismos. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.